Bueno, chicas, tiempo. Vamos a con nuestro tercer ejercicio del día de hoy, luego un tiempo igual de 40 minutos. ¿Cómo se van sintiendo ya con más práctica estos ejercicios? ¿Cómo te fue, Diana? ¿Cómo te fue, Diana? Bueno, profe, pues ya uno le va cogiendo la práctica como para hacer el análisis de las pruebas, pues ya, como se dice, entre más práctica, pues ya uno va como captando, digamos, ciertos significados a lo que uno esté evaluando. Sí. Ok, Diana, ¿qué escribiste en tu informe? Bueno, entonces, teniendo en cuenta el perfil para nuestra selección, yo pude escribir lo siguiente. Entonces, nuestro candidato es una persona que se muestra tranquila, mantiene un alto nivel según los resultados, se refleja una autoestima alta, seguro de sí mismo, es una persona que se ve que es eh, organizada, cumple normas, sigue instrucciones, se le facilita cumplir con labores, tiene buenas relaciones sociales con los demás y en ciertas ocasiones, según los resultados, es autosuficiente. Muy bien, es En decir, que en cuanto tu... a la Dale, perdóname. Ujú, bueno, haciendo la relación con la prueba de bajo la lluvia, se puede observar que tiene rasgos de ansiedad, más que todo es de ansiedad y una pequeña dependencia es una figura materna. Ok, Según mi conclusión, el candidato cumple con la mayoría de las características que me apuntan a mi perfil y le daría contratación. listo. Diana, una pregunta. En este caso, en las escalas de validación, que esta escala salga negativa, ¿es malo? Profe, pues es que eso es lo que le iba a preguntar. O sea, yo primero, yo estaba revisando aquí los apuntes y pues toca uno mirar, dice que es muy bajo, entonces da como para uno dudar de la fiabilidad de las respuestas. Entonces ahí que como Esa duda. con esa duda. Listo, déjame entonces ahorita le respondo entonces la duda que tú me cuentes, ¿vale? Adriana, ¿cómo te fue? Bueno, yo indico que el candidato muestra tener unos niveles altos de autoestima, tiene buena imagen de sí mismo, es confiado y social. Puede tener dificultades en la toma de decisiones y puede ser tolerante y flexible ante situaciones que requieren de más autoridad y exigencia. Sus respuestas son de dudosa fiabilidad, muestran niveles de ansiedad y ante situaciones o inconvenientes o problemas, tiende a no afrontarlos, sino a pienso yo que se siente un poco más seguro al ser una persona como de seguridad, se siente más seguro cuando está en su rol, con su uniforme, como tal, porque él dice que se cambia, bueno, pero como tal, sí mostraría un tema más de inseguridad en la toma de decisiones. El tema de que no sean fiables sus respuestas, pues eso también me genera más duda porque tiene como la mayoría de puntajes medios, o sea, como que no se arriesgó a dar respuestas del todo claras o sinceras en la prueba. Conclusión, doctora, ¿contratas o no contratas? Mm, Es un tema de seguridad, aunque tiene carácter, este sí me pone como más en duda, Mm, porque tiene cosas buenas, pero ujú. particularmente que no sea confiable en sus pruebas, pues yo no me arriesgaría con él entonces, por el Ok, momento con él no. listo. Igualmente, chicas, las dos creo que van cada vez, igualmente lo que ustedes dicen es cierto. Perdón, las escucho cada vez más diestras, un poquito más sueltas en el tema de la redacción, el tema de empezar a interpretar, y eso pues quería resaltarlo en primera instancia. Ahora, mm, ¿qué llama la atención? Recordemos que esto es el resultado de un hombre y pues llama en primera instancia que nos dibuje una mujer. Eso llama a la primera instancia, en la primera vista. Ahora, miren acá que esto es lo que a veces yo les hablaba del tema de las psicométricas, que se nos vuelve un dolor de cabeza cuando todo está
medios. En Bien, promedio. dime, Diana. No, o sea, es que la mayoría de las respuestas de él están en el promedio, o sea, digamos, Ujú. según lo que su merced nos explicaba. Entonces tiende uno como a dudar, porque si compara uno ya con una proyectiva, pues ya cambian ciertas cosas. De acuerdo contigo, Diana. Igualmente, miren acá lo que quiero que tengan en cuenta y es, a veces quedarnos con una sola prueba psicométrica no es tan bueno, porque si nos salen resultados de esta manera, pues no son tan favorables para nosotros interpretar. Ahora, podríamos irnos por una ruta fácil y es, si es un cargo operativo y tiene puntajes promedios, pues decimos que es bueno, pero no quiero que ustedes cometan ese error. La idea es que ustedes, vuelvo, insisto, que nosotros vean la importancia de nosotros. Hace poco, esta semana también estuve en otra empresa y es, afortunadamente fue una estudiante que yo capacité, tenemos una muy buena relación, ella ya lleva trabajando 2 años en una empresa y yo le enfaticé lo mismo que les digo a ustedes, que ella le dé frutos y es como, oiga, muestre la importancia de nosotros desde selección. Eso ya que ha hecho, que ella se expanda, por ejemplo, ya el área de recursos humanos en esa empresa, yo no es solo ella, sino ya hay 2 personas más, ella ascendió coordinadora, pero mostrando la importancia de por qué un resultado promedio, que la gente nos puede decir, bueno, no es tan malo, puede tener un aspecto de afectar o no a un cargo. Tengan en cuenta que estábamos evaluando para un cargo como un coordinador, un cargo un coordinador. Entonces, miren acá y arrancamos evaluando lo que ustedes dicen, las escalas de validez. Siempre es importante revisarlas. Ahora, estas escalas, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, profe, pero la sinceridad está en puntajes casi altos. ¿Es favorable? Sí, es favorable. Que la escala de deseabilidad social esté en puntaje promedio. Para este caso no hay ninguna dificultad y la escala de control está en bajo. ¿Se acuerdan, chicas, que evaluaba la escala de control? Voy La a ir. escala de control, profe, pues evalúa, digamos, la coherencia de las respuestas a la prueba. De acuerdo contigo, Diana. Entonces, ustedes me estaban diciendo, bueno, profe, pero control no está tan coherente. Entonces, bueno, ahí es donde ustedes dicen, vamos a revisar la entrevista. Recuerden que somos seres humanos evaluando candidatos. Recuerden las características que ustedes vivieron cuando se aplicaron CPS. Es una prueba de 233 preguntas, es una prueba larga y demás. Entonces, yo tendría que tener en cuenta esa anotación para el tema de la entrevista. Es decir, oiga, cabe la entrevista, vamos a verificarlo, por ejemplo, si fue la prueba, el mismo test que me lleva a una dificultad o en general una mala actitud frente a la prueba. Evaluamos de manera general cómo está ese personaje bajo la lluvia. ¿Está completo, chicas? Es decir, es una figura humana, es un dibujo correspondiente que no es pequeño, sino promedio, es un dibujo que tiene características que son acordes a la actividad asignada. Sí, es más, si ahorita podemos revisar si quieren la historia y si se dan cuenta, pues es un parámetro general. Entonces yo digo, bueno, hasta acá teniendo en cuenta las dos pruebas, podemos pasar al siguiente paso, que es la interpretación. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a revisar lo que siempre les he enfatizado. Revisemos los componentes del ámbito emocional de este trabajador. ¿Cómo estarán? ¿Será que estarán bajos, altos en todo este proceso? Empezamos a revisar estabilidad emocional 45 dentro de un promedio para el cargo. Digamos que tiene un buen aspecto. Vamos a revisar si hay otros aspectos relacionados con la parte emocional. La confianza también va a estar relacionada. Bien. El control, confianza y seguridad 45. Me voy a revisar el control cognitivo, es decir, esa impulsividad, la controla y demás. Es importante, claro, tengan en cuenta que él va a estar haciendo unas rondas vigilando a sus auxiliares, él tendrá que recibir quejas y demás, y eso juega un aspecto a favor. Sigo bajando por acá, veo escalas de agresividad en puntajes promedio, veo escalas de tolerancia, que digamos el tolerancia a la frustración, si se encuentra en un puntaje de 42, no sería malo para este caso. Y veo que el resto de las escalas están en un puntaje promedio en este caso. Reviso nuevamente, por ejemplo, la escala de consenso, que es tener en cuenta la opinión de los demás, está un poco elevada, pero digamos que para el cargo es la persona que va a escuchar las quejas de por sí de los trabajadores, entonces no hay ningún problema viéndolo de manera general frente al componente emocional. Vámonos para el tema de personaje bajo la lluvia. Les hago una pregunta. ¿Hay predominio de líneas en puntas en este dibujo, chicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, pero en la sombrilla, ¿no? Ok, pero digamos que más allá de estas puntas, Diana, ¿tú ves unas puntas remarcadas, es decir, como tipo garras? No,
no No. se ven, exacto, no se ven. Digamos que lo que tú dices es cierto. Estas puntas es como lo único, digamos, que podemos llamar referente a. Pero el dibujo, si se encuentra, es un dibujo limpio, no predomina, por ejemplo, el coloreo en ninguna partes. Más allá de la cabeza, perdón, más allá del cabello, que hemos venido hablando que es una de las partes tolerables, acá podemos, voy a agrandarlo. Y si yo reviso acá, pues, por ejemplo, acá está el tema del cuello. Pero recuerden que el cuello, hablábamos que es un regulador emocional entre la parte racional y la parte racional. Emocional y racional, perdón. Y hablamos que este cuello es un indicador de control para el tema que estamos trabajando, para el tema de escucha a otras personas, va a ser favorable. ¿Presenta una sombrilla? Sí, recuerden que las sombrillas hacíamos referencia a las defensas latentes o esas habilidades de solución de problemas. La persona procede esto, entonces cumple este criterio. Vemos que también es un dibujo adecuado, es decir, en relación a tamaño, es decir, tiene un buen autoconcepto. Vemos que acá, por ejemplo, presenta unos obstáculos, lo que hablábamos de la parte emocional, pero si se dan cuenta, son obstáculos de relativamente que son pequeños en todo este proceso. Y si evaluamos la cantidad de la lluvia, es una lluvia a escala. Bien, ahora que la situación estresante presenta un componente emocional, es cierto, pero ¿cómo estaba el componente emocional desde la parte psicométrica? Pues estaba en un nivel medio, bien, no estaba ni tan bajo ni tan alto en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, presenta una lluvia adecuada, una sombrilla que relativamente está protegiendo a la persona, si ustedes se dan cuenta, un autoconcepto adecuado, obstáculos adecuados. Presentamos, digamos, otros componentes aparte de ese componente emocional que tenemos que tener en cuenta. Como es en este caso, por ejemplo, el tema de la sociabilidad juega un papel importante. Entonces, otro tip que les doy, cuando estén evaluando cargos coordinadores directivos, tengan en cuenta también el componente de la sociabilidad. Bien, entonces, teniendo en cuenta que es un cargo intermedio, pues vamos a ver cómo está ese componente de las habilidades interpersonales. Vamos entonces vamos a revisar la sociabilidad. Sociabilidad está en 76, es decir, presenta un puntaje alto. Le hace un ajuste social 71, que eso también nos va a ayudar a todo el proceso. La tolerancia, quizás es uno de los aspectos más bajos en este caso, pero está dentro de un promedio. La inteligencia social, entonces miren que está en alto, es decir, juega un aspecto a favor. Y podríamos tener en cuenta hasta el liderazgo, teniendo en cuenta cómo le evalúa el CPS. Recuerden que el CPS lo evaluaba a través de metas. Bien, entonces, el cumplimiento de las metas asignadas al cargo, ¿las va a cumplir nuestro cargo? Efectivamente. Y recuerden que desde el CPS ustedes pueden hacer una segunda evaluación, que son los factores de segundo orden. En este caso, con liderazgo, 69. Recuerden que el puntaje, estamos hablando de un puntaje alto, hablamos que es 70 en adelante, es decir, que está con tendencia a la alta. El ajuste social, que nuevamente se evalúa acá, está en 56. Acá lo teníamos en 71, es decir, un puntaje con tendencia a la alta en este caso. Entonces, bajo lo encontrado acá, sí daría para una contratación del candidato. Bien, entonces, obviamente que nos toca ir a entrevistas y en la entrevista presentamos buenas dinámicas, pues daríamos para contratar a ese candidato o en todo este proceso. Hasta acá, chicas, ¿tienen alguna pregunta, duda de este ejercicio?